Y bien, queridos amigos, hace unos momentos escuchábamos al señor presidente de la República mencionar al licenciado Miguel Ángel Valcárcel. Él es el comisionado presidencial al diálogo y esta noche nos acompaña. Es un gusto recibirte en esta tu casa. Por favor, bienvenido, Miguel Ángel. Es una buena ocasión para conversar. Hoy tenemos pues una preocupación muy grande y es los problemas que se originaron en Sololá, y quisiéramos saber si podemos contar contigo para conocer un poco cómo se originó y de qué proviene esto. Gracias, sobre todo a la teleaudiencia. Mira, hay que situar como el contexto histórico, digamos, de una de las reivindicaciones fundamentales, que a través de una organización tradicional que tiene toda una experiencia de vida, yo te diría más de 200 años, de una estructura comunitaria que ha posibilitado no solo el desarrollo, sino también el entendimiento y la armonía social en esas comunidades de Totonicapán. Mira, ahí existe un viejo problema que está referido a la energía, ¿sí? Ajá. Hay una... Fue una de las razones para la manifestación. Sí, yo creo que es la razón fundamental. Después, quizá ellos, en términos estratégicos, le agregaron un aspecto que a mí me parece vital en términos de la reforma constitucional, que no demarca una posición en contra de la reforma, sino lo que demandan, y así se lo explicaron al propio presidente, es un reconocimiento particular. Pero concentrémonos, si quieres, en términos de la energía. Mira, esto a lo largo de varias administraciones ha estado presente como un problema que no se ha solucionado, ¿sí? Tiene diversas facetas, tiene quejas con respecto a la calidad del servicio que se presta, tiene quejas con respecto al cobro que se hace, tiene quejas con respecto al significado más profundo que tiene, por ejemplo, el que tú quieras mover un contador de un lado para otro, ¿sí? O peor, si se trata de que hay que poner un poste para otro lugar. Tiene quejas respecto del alumbrado público y cómo esa tarifa de alumbrado se mezcla con la tarifa y los pagos. Entonces ellos reclaman, por ejemplo, con mucha vehemencia, que hay hogares que con un simple foco, ¿sí?, pagan más de la tarifa de alumbrado público y muchas veces ese servicio no se da, ¿sí? Es parte del conjunto de problemas y efectivamente a su propio requerimiento, que repito, lo han tratado con diversos gobiernos sin que se llegue a una solución definitiva, ahora nuevamente lo venían planteando. Sin embargo, también me parece que se suman otro tipo de situaciones. Hablábamos de la reforma, hablábamos también de la reforma educativa. No la educativa, sino en términos de lo magisterial. De lo magisterial. Sí. Bien, ¿habrá alguna similitud, Miguel, con relación a hechos del pasado que nos puedan traer a la mente, qué te dijera yo, algún empujoncito por ahí en relación a lo que sucedió en tiempos pasados? Hablamos del conflicto armado y el enfrentamiento armado. Mira, realmente cuando estamos frente a una organización social de esa magnitud, yo te diría que los niveles de autonomía que ellos tienen, su nivel de articulación, su nivel de cohesión social, no posibilitan ser realmente, si tú lo que preguntas es si hay manipulaciones. Yo, de veras, de lo que los conozco, no solo históricamente, sino de ahora, yo no lo veo. ¿No lo ves así? No, ellos responden y son autoridades locales que año con año son realmente, es lo que a nosotros muchos nos cuesta entender, pero es el verdadero espíritu del servicio comunitario, ¿sí? Como tú sirves y tu prestigio social está en función del servicio que le prestas a la comunidad. Bien. Y además son cargos ad honorem, eso es absolutamente importante. Más bien representan para ellos, que es, si tú lo quieres ver de otra forma, una carga dineraria, porque todas las vueltas, todas las gestiones, toda la dedicación, inclusive privando a sus propias familias, lo hacen para servir a su comunidad. Yo te hacía esta pregunta porque hoy en día tiene mucho que ver, que te dijera yo, el aspecto de la comunicación social que ahora tiene otras ramificaciones en las redes sociales. En ello hay involucrado un montón de pensamientos, una cantidad de pensamientos y criterios. Pero, ¿cómo debemos verlo realmente? Y yo veo que, por ejemplo, el cuerpo diplomático hoy dijo que aplaude
la posición del gobierno y cómo está tratando de solventar esta situación dada. Sí, nosotros le explicamos con mucha transparencia los diversos funcionarios al cuerpo diplomático cómo se podía entender, digamos, y qué es lo que lleva, porque la gran pregunta es, ¿qué lleva a la sociedad guatemalteca a tomar medidas de hecho? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas más profundas que te dan, sin duda, una cultura y prácticas de confrontamiento, de confrontación realmente directa, y no prácticas como tienen otras sociedades de resolución pacífica de sus controversias, de sus diferencias? Sin duda la experiencia, y lo marca así nuestra historia, ha sido que por la vía de la fuerza tú te haces escuchar, y eso no es ajeno. Pero la gran pregunta es, ¿qué falla? ¿Qué es lo que no permite, verdad, que el instrumento, porque no hay que confundir el diálogo como finalidad y el diálogo como instrumento? El diálogo simplemente es un instrumento para buscar acuerdos, ¿sí? Pero esos acuerdos y esos compromisos que se cifran en lo que se llama acuerdos de acción son los que finalmente no se concretan. Y para traducírtelo al lenguaje chapín es que nos dan paja, nos mantienen, ¿verdad? Sí, nos mantienen en espacios ahí deliberando, etcétera, etcétera, para perder el tiempo, pero las soluciones no llegan. Entonces, el diálogo te sirve para poder concertar. Entiendo perfectamente eso, Miguel. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hacen ustedes para mantener la comunicación entonces con ellos y sobre todo tratar de llegar al punto final, que es la solución del conflicto? Mira, lo que pasa es que ese sistema, digamos, que dilata las cosas, ¿verdad? Que nos confunde muchas veces y tú ves que hay funcionarios, pero no de ahorita, es que esa es una práctica, ¿me entendés? ¿Verdad? Y entonces asumen compromisos que después no cumplen. ¿Qué se pierde? ¿Qué se pierde? Porque esa es la gran pregunta. Mira, en primer lugar, perdés la confianza. Esa es básica en una sociedad. Pero lo trascendente es la credibilidad y las instituciones, y todos lo sabemos porque así lo reflejan muchas de las encuestas, son muy pocas las instituciones nacionales que tienen credibilidad, ¿sí? Porque justamente no existe la confianza. Y eso es como el proceso en que esta administración está empeñada. Y en el fondo se llama cómo fortalecemos y hacemos más eficiente la capacidad de respuesta de todos los actores y el conjunto de actores de la sociedad para atender, fíjate bien, no los conflictos, sino las necesidades de la población. ¿Y cuándo vamos a tener ese punto final, Miguel? Mira, ese es un proceso, eso no se puede lograr de la noche a la mañana, porque sin duda nosotros, producto del enfrentamiento armado, producto de nuestro comportamiento histórico, producto de la discriminación y la exclusión, estamos acostumbrados que a leñazo puro es como resolvemos nuestras cosas. ¿Has planteado cuál es la posición y qué es lo que ustedes esperan lograr fortaleciendo una nueva cultura, sobre todo de credibilidad, que es lo que ha hecho falta en todo recuperar este la credibilidad. Recuperar todo eso. Pero yo te digo, ¿y si ellos toman medidas de hecho? ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Si continúan esas medidas de hecho, si continúan esas manifestaciones y esa línea de conducta. Bueno, mira, como eso es actitudinal, ¿sí? Pero nosotros no nos podemos perder, tenemos que reconocer que hay sectores en la sociedad guatemalteca muy interesados que esos niveles de conflictividad no se disminuyan, donde las necesidades y los intereses reales de la población, y ese es un peligro que justamente juegan las organizaciones como que se vean instrumentadas por otro tipo de intereses políticos, sectoriales, gremiales, lo que quiera, que se montan sobre esta tragedia nacional, porque eso es en función de sus intereses y en función de posicionamientos que tienen que ver con el pasado. Pero también yo creo que, y eso es muy importante, un reconocimiento para muchos liderazgos maduros en la sociedad guatemalteca, donde fuerzas se están expresando, apelando, como lo vimos en lo que se produce en Quetzaltenango, para que dicen, no es posible que sigamos en esta vía del enfrentamiento. Yo le decía hoy al cuerpo diplomático, nosotros tuvimos el valor de suscribir los acuerdos de paz y de dar un paso y un salto cualitativo,
Pero tenemos una dimensión que olvidamos que es absolutamente clave y trascendente, y esa es la dimensión de la reconciliación. Los guatemaltecos tenemos que aprender a reencontrarnos para reconciliarnos, y entonces podremos ver un futuro diferente, donde por medio de la construcción del consenso, de los acuerdos y usando el instrumento de diálogo, encontremos cómo resolver nuestras diferencias. Gracias, Miguel. Los intereses, mira, los intereses son legítimos y diversos actores y diversos grupos pueden tener sus intereses. Lo que no es propio de una cultura de advenimiento y de paz es resolver las diferencias mediante la expresión de la violencia. Dos cosas, Miguel. Aquí terminamos. Yo te agradezco muchísimo tu presencia porque nos queda, desafortunadamente, algo todavía sin poder conversar, pero estoy seguro que tendremos una nueva oportunidad. Y es que la situación es eso, cuando se crean todos estos conflictos en distintos puntos geográficos de nuestro país, pareciera que hubiese una acción de anarquía en el país. Pero por otro lado, cuando están los esfuerzos puestos de manifiesto, no solamente de la entidad gubernativa, la esfera gubernativa, sino también otros puntos como el que apuntaste, que es Saltenango, pues tenemos la esperanza de que encontremos por fin cómo vernos cara a cara, cómo reconciliarnos realmente, cómo sonreír el uno al otro, recordando que tenemos un mismo origen y también un mismo ideal, que es la paz y la tranquilidad de este país. Y sobre todo reconociendo también la diferencia cultural. No hay tiempo ahora, pero mucho del problema se debe, en este caso concreto, a la poca comprensión de una cultura con respecto a la otra cultura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, y que haya éxito en tus gestiones. Bueno, así lo deseamos en bien de la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Sí. Bien, vamos a mensajes ahora y volveremos para continuar.